Imagina que pudiéramos abrir la Tierra como si fuera un libro. Sus páginas serían las capas de roca, y cada una contaría un pedacito de la historia de nuestro planeta. Una historia de mundos perdidos, de climas que no podemos ni imaginar y de formas de vida increíbles. Pues bien, vamos a ver exactamente cómo hemos aprendido a leer ese libro. Y para empezar, vamos directos a una de las grandes preguntas, una que seguro que nos hemos hecho todos, porque el misterio de la extinción de los dinosaurios no se resolvió, como podría parecer, buscando huesos enormes, sino leyendo una única y finísima página en ese gran libro de la Tierra. Esta capa de la que hablamos se conoce como el límite Cretácico-Terciario, o límite KT, y es, literalmente, como la escena de un crimen a escala planetaria. Es una línea oscura que se encuentra en el registro rocoso de todo el mundo y que marca una catástrofe global. Es la prueba irrefutable de que algo terrible, terrible ocurrió. Pero claro, para poder entender una pista como esta, primero tuvimos que aprender el idioma de las rocas. Y ese es precisamente el trabajo de la estratigrafía, la ciencia que se dedica a descifrar la historia de la Tierra capa por capa. Fíjate, ya a mediados del siglo XIX, naturalistas como Alcide de Orbigny se dieron cuenta de algo fundamental. Él observó que cada capa de roca contenía un conjunto único de fósiles, o como él decía, que formaban distintas etapas superpuestas. Y esto, que parece tan simple, lo cambiaba todo. Significaba que cada estrato era como una foto fija de una época distinta, un capítulo completamente diferente en la historia de la vida. Esta idea fue una auténtica revolución. A partir de ahí, durante siglos, muchos pensadores intentaron descifrar este código, estableciendo poco a poco los principios que hoy nos permiten leer las rocas. El punto de partida, la regla número 1, es esta, una ley elegantemente simple pero increíblemente poderosa, que articuló por primera vez William Smith hace casi 200 años. En esencia, nos dice por dónde empezar a leer el libro de la Tierra, siempre de abajo hacia arriba. Y aquí se ve cómo se fue construyendo todo pieza a pieza. Pioneros como Humboldt, Cuvier o el propio Smith fueron añadiendo capas de conocimiento. Empezaron a usar fósiles muy concretos para relacionar capas de roca que estaban a kilómetros de distancia, construyendo, casi como un puzzle, la escala de tiempo geológico que usamos hoy en día. Y aquí es donde la historia da un giro microscópico, porque el gran avance fue la micropaleontología, o sea, el estudio de fósiles diminutos como estos. ¿Por qué tan importantes? Porque son superabundantes y están por todas partes. Y eso permitió datar y correlacionar las rocas con una precisión increíble, conectando la historia geológica de continentes enteros. Pero la ciencia no es solo ir acumulando datos y ya está. Es una historia de ideas que chocan, que evolucionan. Y la estratigrafía, claro, se forjó en medio de grandes debates sobre cómo cambia nuestro planeta. Durante los siglos XVIII y XIX había dos ideas enfrentadas, casi como dos pesos pesados en un ring. Por un lado, el catastrofismo, que imaginaba un pasado lleno de eventos violentos y repentinos. Y por otro, el gradualismo, que defendía que los cambios lentos y constantes, como la erosión, eran los que de verdad habían esculpido el planeta a lo largo de millones de años. Esta lucha fue clave para entender la verdadera escala del tiempo geológico. Y justo cuando parecía que las aguas se habían calmado un poco, ¡pum!, llega Alfred Wegener en 1912 con una teoría que en su momento sonaba a auténtica ciencia ficción, la deriva continental, la idea de que las masas de tierra que pisamos no están fijas, sino que van navegando lentamente por el globo. Y ojo, que Wegener no se lo sacó de la manga. Presentó un caso muy sólido. Se dio cuenta de que las costas de los continentes encajaban como piezas de un puzzle. Encontró las mismas rocas y los mismos fósiles a ambos lados del Atlántico, y vio que el registro fósil sugería climas pasados que no tenían ningún sentido, a no ser que todos los continentes hubieran estado unidos en un supercontinente, Pangea. Fue una idea brillante, pero tan radical que la comunidad científica tardó décadas en aceptarla. Vale, ya hemos visto un poco la historia. Pero, ¿cómo se aplica a todo esto hoy en día con la tecnología que tenemos? Vamos a verlo. Pues así es como se ve en la práctica. Esto es un registro de pozo, una herramienta clave, por ejemplo, en la exploración de energía. Básicamente es una perforación muy profunda que saca una muestra física de las capas de la Tierra, lo que se conoce como un testigo, y de ahí salen los datos primarios. Una vez que se tiene ese testigo, el siguiente paso es llevarlo al laboratorio y, por así decirlo, hacerlo hablar. Al contar los microfósiles que hay en cada capa, como se ve en estos gráficos, los científicos pueden reconstruir mundos antiguos enteros. Pueden saber la profundidad del agua, la temperatura, la salinidad. Es como pasar de un texto en un idioma desconocido a leer una historia súper vívida y llena de detalles. Y con todo esto llegamos a la pregunta del millón. Vale, ¿y todo esto para qué sirve hoy? ¿Por qué nos importa tanto saber leer unas rocas que tienen millones de años? Pues la respuesta es que tiene un impacto muy directo en nuestras vidas.
Se utiliza para un montón de cosas. Desde guiar con una precisión milimétrica las perforaciones para buscar energía, hasta encontrar acuíferos subterráneos, que son vitales. Nos ayuda a entender mejor la evolución y, algo importantísimo, a evaluar riesgos como terremotos o erupciones volcánicas al estudiar la historia geológica de una zona. Pero quizá de todas las aplicaciones, la más importante hoy por hoy sea esta. Nos permite leer el pasado para poder modelar el futuro. Piénsalo bien. El registro rocoso contiene los datos de miles de millones de años de cambios climáticos naturales. Entender cómo y por qué el clima de la Tierra cambió en el pasado es absolutamente fundamental si queremos crear modelos precisos de cómo podría cambiar en nuestro futuro. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, a una pregunta bastante potente. Cada civilización ha dejado su huella en el registro geológico. Y la nuestra, con nuestros plásticos, nuestro hormigón y los cambios que estamos provocando en la atmósfera, va a dejar una capa muy, muy particular. La pregunta que queda en el aire es, cuando los geólogos del futuro lean nuestro capítulo en la historia de la Tierra, ¿qué historia les vamos a contar?